Muy buenas noches. Antes de dar inicio a esta sesión pública solemne de la Academia Mexicana de la Lengua, en la que rendirán su discurso de ingreso 3 académicos honorarios, permítanme expresar en nombre de nuestra Academia nuestra gratitud al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes por su generosa hospitalidad. Quiero además señalar que se encuentran entre nosotros don Rafael Tovar y de Teresa con la representación del señor Presidente de la República. Se inicia la sesión. Tiene la palabra doña Juliana González. Don Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Don Vicente Quirarte, secretario. Don José Sarucán, don Jean Meyer, honorables miembros de esta academia, señoras y señores. ¿Cómo no hacer expresa mi honda gratitud a esta insigne academia por distinguirme con el privilegio de formar parte de ella como académica honoraria? Intentaré aquí comunicar en unos cuantos minutos, con la menor abstracción y mayor brevedad que me sean posibles, lo que es para mí una hazaña, esta brevedad y esta menor abstracción, unas cuantas ideas filosóficas actuales sobre o acerca del lenguaje. Desde mis estudios de bachillerato hasta el doctorado, tuve la fortuna de recibir la insustituible enseñanza de los maestros del exilio español, quienes me transmitieron la devoción por su lenguaje, su cultura y su historia. Algunos de ellos echaron nuevas raíces con nosotros, y señaladamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, y nos transmitieron tanto la riqueza de su mundo de ideas e ideales, como de rigores metodológicos y de pasión por el conocimiento. En los estudios de filosofía en particular, fue la enseñanza centrada en el conocimiento de los clásicos griegos y de algunas de las principales filosofías europeas del siglo XX, el historicismo, el marxismo, el vitalismo y el existencialismo, las que suscitaron en mí el más vivo interés y me hicieron consciente de los grandes y radicales cambios que en todos los ámbitos se producían y se siguen produciendo en nuestro tiempo. Me revelaron el carácter revolucionario de la época, el cual se hace patente no solo en las poderosas transformaciones políticas, sociales y morales, sino también en las ciencias físicas, biológicas, médicas y en las ciencias sociales, la historia, la economía, la antropología y, por supuesto, en todas las artes y en las formas de vida en general. Pues si algo asombra del mundo moderno occidental, es el gran giro o cambio global de orientación que se produce prácticamente desde el Renacimiento, por el cual, a diferencia del medievo, el ser humano se asienta en la tierra, por así decirlo, en este mundo inmanente, espacio-temporal, reconoce y afirma la radical importancia de lo material, de lo vital y de lo humano mismo. Es cierto que este giro habría de conllevar graves crisis, mutaciones y grandes riesgos, pero hay signos a la vez que pueden abrir horizontes de esperanza y de renovación. Uno de los temas de singular relevancia en este campo histórico es justamente
el relativo al lenguaje humano, desde perspectivas filosóficas. Sobresale así lo que fue o ha sido y es la tradición analítica y su llamado giro lingüístico. Pero también la cuestión del lenguaje tiene notable presencia en varias creaciones de la filosofía europea o continental, que se despliegan ante todo por vías ontológicas, históricas y antropológicas. Quisiera aludir aquí al menos a dos vertientes que responden cada una por su lado a este vuelco hacia la realidad inmanente espacio-temporal, material y corpórea. En el ámbito filosófico de una renovación de la metafísica, destaca la concepción que del lenguaje tiene Eduardo Nicol, precisamente uno de los filósofos del exilio español que fue mi maestro y a cuyo seminario pertenecí por más de 20 años. Para Nicol, en efecto, el lenguaje entendido como logos tiene al menos tres características fundamentales. Primero, es consustancial a la propia naturaleza humana. Tiene literal alcance ontológico. El lenguaje no es algo extrínseco ni convencional, y mucho menos meramente instrumental y aleatorio. Segundo, es fundamento de la comunicación interhumana, la cual a su vez tampoco es superflua, accidental, eventual, sino todo lo contrario. El hombre, para Eduardo Nicol, es el símbolo del hombre, o sea, la parte complementaria que hace de la comunidad interhumana lo fundamental. Tercero, el lenguaje hace patente la relación esencial del ser humano con la realidad. Es base de toda posible verdad u objetividad, por relativa que ésta sea. Esta pertenencia del lenguaje a la realidad física y vital del ser humano conlleva el reconocimiento de aquello que es lo fundamental, que es la fundamental unidad indisoluble del cuerpo y el alma. El alma está a flor de piel, dijo Nicol. El hecho simple de hablar sería testimonio de tal unidad. Y no se trata solo de logos como lenguaje lógico y científico, sino también del lenguaje poético, ético, artístico, político, místico. Por esto, para Nicol, el hombre es el ser de la expresión. Y la otra vertiente en que se unifican cuerpo y espíritu, y con ello cuerpo y lenguaje, es la que desde la mitad del siglo pasado hasta hoy vienen ofreciendo, por otro lado, muy distante en apariencia, las ciencias de la vida y la llamada bioética. Es un hecho que uno de los hallazgos más trascendentales de la historia en general es el de la teoría darwiniana de la evolución de las especies, que rompe la tradicional concepción de la especie humana como una esencia inmutable que está intrínsecamente separada de los seres vivos. Los humanos no somos más que un momento de la evolución de ese colosal devenir de la vida, desde los seres microscópicos hasta los grandes simios. Con Darwin se rompió la gran muralla que le daba al ser humano una condición específica de supuesta superioridad, haciéndolo dueño de la vida y la muerte de todos los demás seres vivientes. Con ello se hace evidente que ha cambiado el puesto del hombre en el cosmos. Nadie como el doctor Sarucán puede hablarnos de Darwin. Hemos descubierto el secreto de la vida, dijeron Crick y Watson. Al acceder
a la pasmosa imagen de la doble hélice que constituye el ADN, ácido desoxirribonucleico, o con sus siglas en inglés, DNA, materia prima de la vida universal. Ella está constituida como un lenguaje, ella misma, un lenguaje al menos de 4 letras, cada una de las cuales corresponde a una sustancia bioquímica que se desdobla y se reproduce, porque se trata de hecho de un escrito cuyo arte combinatorio lleva en sí todos y cada uno de los códigos de las distintas especies. Así, el código de la especie humana, el de las poblaciones, el código de las familias y el código genético de cada persona individual. En relación al lenguaje humano, destaca el hecho, además, de que a mediados del siglo XIX se da en el campo de la biología el hallazgo de Broca, quien encuentra la primera zona que se identifica, la zona cerebral que se identifica en el cerebro humano como el área del lenguaje. Este descubrimiento se llevó a cabo sin contar todavía con los formidables instrumentos cognitivos de la actualidad. Lo sorprendente es que el lenguaje es descubierto científicamente como una función propia entrañada en el propio cerebro humano. Y aunque no son equivalentes cerebro y lenguaje, hoy se sabe que éste se expande por múltiples partes de esa masa encefálica, de ese universo inconmensurable de neuronas y de sinapsis que cuantitativamente superan el número de las estrellas de la Vía Láctea. Y se sabe también que hay una interdependencia tal entre cerebro y lenguaje que ambos no solo se complementan, sino que se enriquecen mutuamente. El desarrollo de la experiencia cerebral propicia el desarrollo del lenguaje y viceversa. El lenguaje, en fin, es verbo. Teológicamente, verbo con mayúsculas fue el término para cualificar la energía creadora divina. Afirmar que en el principio era el verbo y que a través de la palabra se crea el mundo, indica que la palabra no fue posterior al hecho, sino la creadora del hecho. Ello habla de la conciencia del poder inconmensurable de la palabra. Y el Verbo encarnado es la energía divina hecha cuerpo, hecha mundo, hecha tierra. Pero para la filosofía, para la ciencia y el pensamiento laico, sobre todo en nuestro tiempo, el fenómeno es lo contrario. La carne es la que se hizo y se hace verbo. Es el cuerpo el que habla, el que se expresa, piensa, siente, verbaliza su existencia. El verbo humano, inverso al verbo divino, que desciende al mundo terrenal, es lo opuesto. Es el cuerpo humano el que asciende, espiritualizado por la palabra. Así se disuelve el dualismo tradicional que da lugar a una realidad prodigiosa, que es la materia espiritual, el cuerpo literalmente animado. Una sola realidad, si acaso con dos nombres, o más bien una realidad unidual, porque ¿cómo quitarle cuerpo y materia al espíritu? ¿Cómo quitarle voz, sonido, imagen al cuerpo? El alma humana es tan corpórea y material como el cuerpo es expresión, creación, arte. El cuerpo es capaz de ser Platón o Don Quijote de la Mancha. Gracias.
Hará uso de la palabra ahora don Jan Meyer. Don Jaime Labastida, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, don Vicente Quirarte, secretario, hermanos académicos, doña Juliana, don José Sarucán, estimado público, Adolfo Castañón y yo compartimos, si no la creencia, por lo menos la búsqueda de las coincidencias. Estamos en la sala Manuel M. Ponce y mi familia mexicana, aquí presente, es de Aguascalientes. Es la primera coincidencia. La segunda, no sé si Margit Frank se acuerda del joven francés que llegó hace exactamente 50 años, en agosto de 1965, al Colegio de México, invitado por don Silvio Zavala. Y cuando recibí la, para mí sorprendente, noticia de que me invitaban a participar a esa honorable cofradía, y que tenía que hablar brevemente, pero que tenía que hablar, me acordé de un hermoso discurso pronunciado por Alejandro Rossi cuando recibió la Águila Azteca, con el título de Un extranjero peculiar, hablando precisamente de ese fenómeno de pertenecer a por lo menos dos naciones. En su caso, yo creo que más por sus orígenes italianos. Y por eso decidí hablar de nación y nacionalismo y universalismo, porque natal de Francia me encuentro ciudadano mexicano desde hace muchos años. Y para mí el honor, la distinción que se me hace al recibirme en esa academia es la confirmación final de que si tuviese la menor duda, soy mexicano. Nación, nacionalidad, nacionalismo, sentimiento nacional, identidad nacional, la multiplicidad de las palabras que releva de la Academia de la Lengua, no significa claridad conceptual. No es suficiente separar, como Marcel Mauss, la buena nación del nacionalismo malo. Él distinguía la idea de nación del nacionalismo, decía él, generador de enfermedad de las conciencias nacionales. De nada sirve oponer el patriotismo positivo al catastrófico nacionalismo. Rousseau contra Herder, Fustel de Coulanges contra Mommsen, la izquierda a la derecha, la comunidad electiva a la comunidad étnica, la Declaración de los Derechos del Hombre a la selva germánica. Los que condenan y rechazan sin más el nacionalismo se exponen a no entender nada de lo que está pasando en el mundo. El hecho nacional, además de ser un hecho, es también una idea, un proyecto. Parece una evidencia y en realidad es enigma. Es también sentimiento y puede ser pasión. La emoción nacional es fuerte y México es un país de emoción nacional fuerte. Y por cierto sería un tema de discusión algún día. Yo tengo la hipótesis de que México es la nación más fuertemente formada hoy en día en todas las Américas. Ningún país latinoamericano, ni Estados Unidos, ni Canadá tienen, quizá México lo ha pagado caro a través de sus guerras civiles, de sus revoluciones. Luis González decía que se forjó la patria a sangre y fuego, pero es un hecho, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros, los liberales, estamos frente a la nación como frente al sexo antes de Freud. Somos hombres de las luces, universitarios por convicción y profesión, pero somos también, como lo dice muy bien Régis Debray, los victorianos de la nación ahogados por la mojigatería. Un poeta puede ayudarnos a elucidar el misterio, Paul Valéry. Cito: el hecho esencial que constituye a las naciones, su principio de existencia, el lazo interno que encadena entre ellos a los individuos de un pueblo y a las generaciones entre ellas, no es en las diversas naciones de la misma naturaleza. A veces la raza, a veces la lengua, a veces el territorio, a veces los recuerdos, a veces los intereses, instituyen de manera diversa la unidad nacional de una aglomeración humana organizada. La causa profunda de tal agrupamiento puede ser totalmente diferente de la causa de tal otro. Nosotros, estoy pensando en nosotros, los mexicanos, y también en los franceses. Tenemos una nación, pero tenemos también una patria chica, la que Luis González llamaba la matria. Pero además pertenecemos a la humanidad, aunque a veces se nos olvide. Sin embargo, la nación, para la mayoría de nosotros, pesa más. ¿Por qué? Debo confesar que no sé. ¿Por qué Centroamérica está compuesta de varias naciones? Cuando si no hubiese caído Iturbide, quizá hoy en día hubiera entrado en ese crisol que es la nación mexicana. ¿Y por qué México no se dividió en 2 o 3 naciones como en un momento dado? La audiencia de Guadalajara por un lado, la audiencia de México por el otro, pudo haber ocurrido. ¿Por qué ahora Croacia y Eslovaquia son naciones-estados? Y ayer no lo eran. ¿Qué será de Cataluña y de Escocia mañana? No sé. La identidad nacional se ha afirmado, se ha identificado a su Estado propio, pero es un fenómeno reciente que empieza con la Revolución Francesa. Una serie de olas ha recorrido el mundo, después de la primera ola republicana de Estados Unidos y Francia, siguió la romántica y de las dos juntas nació nuestras independencias del siglo XIX y luego la caída de los imperios al final de la Primera Guerra Mundial, prolongado por la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y ahora la desintegración de la Unión Soviética. Ayer existían Siria e Irak. ¿Existen hoy? ¿Y qué propone el califato? Una vez más, digo, no sé. Debemos rechazar el mito de que las naciones siempre existieron. Cuando yo entré a la escuela primaria en Francia, teníamos un librito de historia que se llamaba Le Petit Lavis, y recuerdo la primera lección, la primera clase decía: hace 2000 años Francia se llamaba Galia y sus habitantes eran los galos. Eran rubios de ojos azules y sus sacerdotes, los druidas, bueno, y así sigue. Pero hace 2000 años Francia se llamaba Galia. O sea, Francia existió siempre, ¿no? Es un mito poderosísimo y lo vemos funcionar ahora en Europa, en muchas partes de Europa. Tampoco posee fundamento científico la concepción de las naciones como bellas durmientes que solo necesitan la aparición de un príncipe encantado para transformarse en estados nacionales. Ahora bien, nuestras naciones con sus estados, las que tienen estados, evidentemente, porque si uno toma como base la lengua, leí por ahí que hay 8000 lenguas en el mundo. Ciertamente el número de estados en
la Organización de las Naciones Unidas ha duplicado en los últimos 30 años, pero tampoco llega a 8.000. Es decir, que muchas naciones con N chica han renunciado, y creo que lo hicieron con sabiduría, a tener su propio Estado. Pero bueno, nuestras naciones con sus estados persisten en una empresa fundamental que me parece admirable, agrupar quienes dependen de una misma res pública en el sentido romano de la palabra, no en un sentido constitucional. Esos hombres adquieren una identidad colectiva, inscriben en un mismo espacio natural sus posiciones y en un mismo espacio cultural sus instituciones. Buscan los medios para garantizar su seguridad y su desarrollo y se determinan como comunidad frente al vecino, frente a pueblos extranjeros. Y vemos ahora todo el problema de las fronteras y de los migrantes y de los ilegales y de los refugiados, un sinfín de tragedias. Ahora bien, apaciguada y tolerante, la conciencia nacional encuentra, o por lo menos busca, un sutil equilibrio entre memoria y olvido, lucidez y amnesia, tradición e imaginación. Si cambia de dosis, y hay el texto famoso de Paul Valéry que la historia es el peligro, es el producto más peligroso elaborado por la química del intelecto. Si cambia de dosis, y en aquella operación química los historiadores podemos tener y hemos tenido una terrible responsabilidad, entonces fabricamos una humanidad feroz, compuesta de individuos fanáticos, dispuestos a matar al prójimo que está separado por una frontera. El problema no es conocer la identidad para mejor preservarla, sino garantizar la diversidad que se manifiesta por medio de múltiples identidades, a la vez sensibles e imprecisas. México es uno, único e indivisible, pero al mismo tiempo sabemos que hay muchos Méxicos. La idea de civilización exige una sociedad al mismo tiempo abierta y cerrada, en equilibrio constantemente reconstruido entre tres niveles que no se encuentran nunca en forma absoluta, pura, separada: la humanidad, el grupo nacional y el individuo. Ninguno de estos debería presentarse como un absoluto, porque la persona, cada uno de ustedes, yo mismo, nos encontramos a la intersección de esas tres dimensiones de la humanidad. Edmund Burke, en sus reflexiones, ve la sociedad civil como un contrato muy particular entre tres categorías de personas, de las cuales dos no viven. Es una asociación, dice Burke, entre los vivos, los muertos y los que están por venir. Así nos pone en guardia tanto contra el desprecio a los antepasados como contra la indiferencia hacia la posteridad, esa indiferencia que José Sarucán, y lamento que haya dejado de escribir en El Universal, ha defendido a lo largo de los años. Eso nos permite rechazar los famosos paradigmas, las necesidades. Nos permite encontrar nuestra libertad en el espacio y el tiempo. Jean Jaurès decía que un poco de internacionalismo aleja de la nación y que mucho internacionalismo nos devuelve la nación. Muchas gracias.
Ahora le cedo el uso de la palabra a don José Sarucán. Muchas gracias, don Jaime Labastida, director de la Academia, don Vicente Quirarte, secretario y querido amigo. En ocasiones previas y en diversos foros he hecho referencia al atributo que diferencia a nuestra especie de los grupos de primates y homínidos de los que descendemos. Me refiero a la capacidad de comunicación con un mecanismo inicialmente básico como el que otras especies con estructura social poseen, pero que en la nuestra ha evolucionado en un lenguaje cada vez más complejo en sus contenidos factual y conceptual, simultáneamente al crecimiento de nuestro cerebro y en especial al avance de nuestra evolución cultural. El momento y la forma o formas que pudo haber tenido el origen del lenguaje en nuestra especie no es nada claro, al grado que incluso ha sido calificado por Christensen y Kirby como el problema más difícil de la ciencia. No sé si esta afirmación es exagerada, pero ciertamente es un problema que se complica enormemente si tomamos en cuenta que ha ocurrido con el acompañamiento de un crecimiento relativo del tamaño de nuestro cerebro en nuestros ancestros que no tiene comparación conocida entre los vertebrados, el cual a su vez disparó procesos de socialización, gregarismo y adquisición compartida de experiencias y conocimiento de gran trascendencia que nos separaron totalmente, quizá en los últimos 150,000 años, como especie, no como nacionalidades, no como razas de color, no como religiones, como especie de nuestros cercanos homínidos y ciertamente, de los primates. Junto con los eventos fundacionales de la macroevolución, entre ellos la evolución de los eucariontes son los organismos unicelulares, hay que aclarar eso en este público, o la aparición de los organismos pluricelulares, entre ellos todos los bichos de ahí en adelante prácticamente, incluidos nosotros, o el establecimiento de organización social en diversas especies. John Maynard Smith, ese genetista y biólogo evolucionista inglés que murió hace apenas una década, y George Satmari, un evolucionista teórico húngaro aún vivo, se darán cuenta por esto que es algo realmente muy reciente, propusieron en 95 que el lenguaje humano constituye la octava transición central en la evolución, al representar un mecanismo de transmisión de información de una generación a otra a través de escalas espaciales y temporales. Ya Carlos Darwin entreveía en sus estudios el tema, entreveía muchas cosas, es muy difícil en la biología ir y decir que ha encontrado algo nuevo si no ha leído el origen de las especies, porque está todo ahí prácticamente. Pero en ese momento, en las notas de campo que escribió, que son muchísimas, lo cito y dice: quien entendiese a los babuinos contribuiría más a la metafísica que Locke. Estas reflexiones me parecen particularmente pertinentes en la ocasión de mi ingreso a este distinguido cuerpo académico, la Academia Mexicana de la Lengua, que tiene, entre otros, el propósito central del estudio de nuestra lengua, su análisis y conservación y la extensión de ese conocimiento a nuestra sociedad. La biología, el campo en el que obtuve mi inicial formación profesional, comparte con varias otras de las ciencias que están representadas en esta academia, como la historia, un componente fundamentalmente ausente en otras ciencias naturales, como la física o la química. Y esta es la dimensión del tiempo. Y en esta dimensión temporal, los fenómenos biológicos ocupan escalas que van desde los miles de millones de años, el llamado tiempo profundo, en
en el estudio del origen de la vida y de su evolución, hasta la de los microsegundos de fenómenos bioquímicos y de comunicación neuronal. Pero el tiempo en los fenómenos biológicos no es simplemente un inmutable eje que ocurre en este trayecto temporal, sino que tiene una influencia determinante en el devenir de esos fenómenos. Es decir, la historia. La historia se convierte en un componente fundamental de la biología para explicar virtualmente todos los fenómenos biológicos, algo que Teodosius Dobzhansky acertadamente describió con la famosa frase: nada hace sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, algo que doña Juliana de cierta manera ha mencionado. La amplitud de las disciplinas representadas en esta academia habla claramente del papel que el lenguaje debe jugar en la difusión del conocimiento a la sociedad en general. Qué bueno que esto sea así, pues la función de la academia sale del ámbito ciertamente relevante, pero limitado, de la lingüística. Aborda desde la historia no solo de los cambios de la lengua, sino de los procesos por los que ella ha ido modificándose y tornándose cada vez más rica, así como el análisis sociológico y aspectos jurídicos de esos procesos, hasta campos tales como la medicina o la astronomía. El enriquecimiento conceptual y cultural de una sociedad depende en gran medida de la comunicación de ese conocimiento al alcance de todos. En ese sentido, habría que mencionar que, al menos en el campo de la ciencia, la comunidad académica de nuestro país ha hecho un esfuerzo poco común en el mundo. El mejor ejemplo de ello lo constituye la serie más larga de libros originales sobre difusión de la ciencia en español que el Fondo de Cultura Económica inició en 1986 bajo el liderazgo de Alejandra Haidar y originalmente titulado La ciencia desde México, ahora llamado La ciencia para todos, un esfuerzo en el que con varios colegas, entre ellos Jorge Flores, Marcos Moschinsky, Tomás Garza, Juanjo Ribaud, tuve la suerte de participar e impulsar, y que se ha convertido en un verdadero éxito editorial del Fondo, con casi 240 títulos publicados y cerca de 5,5 millones de libros impresos, y además con una presencia en todo el mundo de habla hispana. Espero corresponder al honor de mi elección como miembro de la Academia con mi participación en resolver cuestiones de mi campo en los cuales este cuerpo colegiado recibe numerosas consultas y preguntas de miembros de la sociedad mexicana. Ingreso en compañía de dos notables personalidades académicas y valiosos amigos personales. La primera, iba a decir la doctora Juliana, pero no se puede decir la doctora en esta academia, sino doña Juliana González Valenzuela, filósofa reconocida y con quien comparto el privilegio de haber sido formado por preclaros personajes del exilio español, en su caso el doctor Eduardo Nicol, como hemos oído, y en el mío el doctor Faustino Miranda, así como largas disquisiciones sobre ética y ambiente. El segundo, don Jean Meyerbeer, geógrafo e historiador, a quien me une el interés por la defensa de pueblos sujetos a la desgracia de los genocidios perpetrados como resultado de la barbarie humana. Me siento muy orgulloso por la pertenencia a esta academia y a la compañía con la que ingreso a ella, y agradezco profundamente a la membresía de este cuerpo colegiado su generosidad por haberme invitado a propuesta del señor director de la academia. Muchas gracias.
Queridos amigos, queridos miembros honorarios de la Academia Mexicana de la Lengua, debo decir que mis compañeros me han impuesto la gratísima tarea de dar respuesta, así lo decimos, a las palabras con las que ellos han ingresado en nuestra corporación. Empezaré por decirles esto. La ceremonia que tiene lugar esta noche en la Academia Mexicana de la Lengua es por muchos conceptos insólita, sin duda alguna. Por primera ocasión en nuestra historia, nada corta por cierto, se produce el hecho, al menos yo no recuerdo otra ocasión, se produce el hecho de que rindan su discurso de ingreso el mismo día 3 personas. Los 3 de primer nivel, los 3 inmersos en actividades diferentes. Una es filósofa, otro es historiador, el tercero es un biólogo, un hombre de ciencia. Y los 3 lo hacen en su calidad de miembros honorarios. Lo anterior denota de entrada el carácter amplio, plural, multidisciplinario de nuestra institución. Todo cuanto guarde relación con la dimensión más profunda del ser humano. Digo, con la palabra, con el logos, razón y lenguaje a un mismo tiempo, tiene cabida en nuestra academia. La Academia Mexicana de la Lengua tiene 36 miembros de número y el mismo número de correspondientes en el interior de la República y en el extranjero, pero solo 5 miembros honorarios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Cada uno de esos 5 miembros honorarios podría también, no cabe duda, serlo de número. ¿Lo impide acaso su exceso de trabajo, el que realicen sus actividades fuera del país o el que estén ausentes de modo constante? Sin embargo, la institución estima de todo punto necesario que formen parte de ella. En fechas recientes han sido miembros honorarios de la Academia, y me limito a mencionar unos cuantos nombres, todos de mexicanos: Antonio Latorre, Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Luis Villoro. Lingüista y crítico el primero, poeta y ensayista el segundo, narrador y ensayista el tercero, narrador y poeta el cuarto, filósofo el finalmente mencionado. Todos escritores de primer rango, cuya presencia en la Academia nos era imprescindible, y su ausencia, un vacío de dimensiones insondables. Además de los 3 ilustres académicos que han rendido su discurso de ingreso la noche de hoy, forman parte de esta nómina, escasa y selecta, don Pablo González Casanova, un sociólogo, y don Sergio Fernández, un narrador. Doña Juliana González es una filósofa rigurosa y audaz al propio tiempo. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde además ha ocupado su dirección. No puedo ni debo omitir un dato personal estricto. Doña Juliana González forma parte de la generación universitaria a la que yo también pertenezco, una generación que se ha mantenido fiel a sus intereses filosóficos. Fuimos poco más de 30 los alumnos inscritos en la facultad el año de 1957. Añado que el número de mi matrícula universitaria denota con claridad la cantidad tan escasa de estudiantes que había en la UNAM en aquel año. Es la número 575514, o sea que fui el alumno 5514 inscrito en el año de 1957 en el nivel de licenciatura. Pero aquel alud de jóvenes interesados en las arduas cuestiones filosóficas hizo que don Luis Villoro, uno de nuestros mejores profesores, asombrado ante ese número que le pareció excesivo, dijera: ¿pero qué va a hacer México con tantos filósofos? No sé qué hizo México con tantos filósofos. Lo que sí sé es qué hicieron estos filósofos con México. Dedicarse a trabajar de manera seria, profesional, rigurosa y constante en su oficio. Doña Juliana González ha trabajado pues intensamente en asuntos de ética y metafísica. No en balde
fue una de las alumnas más brillantes y fieles del maestro insigne que respondía al nombre de Eduardo Nicol. Del maestro Nicol escuché, el primer día de la primera clase que recibí en la facultad, y la clase era la de presocráticos, una lección de vida, un ejemplo de rigor profesional que jamás he podido olvidar. Al término de aquella clase, y les diré que cada una de las clases de Nicol era una conferencia perfecta, alguno de los compañeros pidió al profesor que nos indicara cuál sería el libro de texto que habíamos de leer. Pero qué expresión más horrible, parodio Agorostiza, un libro de texto. Nicol respondió con presteza, aquí no habrá ningún libro de texto. Hay que leer a los autores mismos y arrojarse al agua. El que sepa nadar, añadió, llegará a la orilla y el que no pueda hacerlo se ahogará. Creo recordar que doña Juliana se hallaba en ese pequeño salón y que al igual que yo recibió el impacto profundo de ética profesional, de rigor académico, audacia e innovación que nos legó Eduardo Nicol. Doña Juliana González se ha desempeñado como maestra e investigadora en dos grandes áreas. La filosofía griega por una parte, la ética, lo dije ya, por otra. No puedo examinar en este breve espacio todos los aspectos de la tarea filosófica de doña Juliana. Lo que debo decir es que, por lo que a la ética corresponde, ha señalado que la ética está anclada en la libertad. Frente a la ética estrictamente formal de Kant, doña Juliana subraya que la libertad no está opuesta a la necesidad, sino que es su otro extremo imprescindible. No hay ética sin libertad, establece. La conducta ética implica una elección y así la conciencia libre se autodetermina. ¿Qué clase de ética propone doña Juliana González? Si Copérnico arrojó la Tierra hacia los cielos, la arrancó de sus raíces y la convirtió en un planeta más. Si Galileo destruyó a su vez, y no solo con el telescopio, sino también al postular la ley de la inercia, ese que es un movimiento constante en línea recta, la bóveda celeste, poco a poco el avance de la ciencia y de la filosofía ha desplazado a los dioses del sitio inmóvil que ocupaban. Desaparecieron del espacio no menos que de la conciencia. Pascal ya no es capaz de escuchar, como lo hacía Pitágoras, la música de las esferas celestes. A Pascal, por el contrario, le aterra el silencio eterno de los espacios infinitos. ¿Qué clase de ética podrá ser la que carezca del fundamento anterior, la de una tierra sólida, la de un Dios omnipotente? En el caso de la ética y la libertad que le es intrínseca, ¿qué hacer? Si Dios no existiera, este es un tema que trabaja también doña Juliana, estableció Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, todo estaría permitido. ¿Se puede concebir una ética carente del fácil asidero de un Dios? Si Dios no existiera, si Dios hubiera muerto, ¿todo estaría permitido? La ausencia de Dios en la conciencia de los hombres conduce a la negación, a la muerte. ¿Se puede concebir una ética sin Dios? Una ética sin Dios diferente, sin embargo, a la ética desgarrada que propone el existencialismo de Sartre, inmerso en la angustia y en la muerte. He aquí el grave problema de la ética contemporánea. ¿Cuál es el límite de mi libertad? ¿Todo está permitido? La respuesta que ofrece doña Juliana González se desplaza en este horizonte. Hay un límite, una frontera que la libertad del hombre no puede traspasar, haya o no haya Dios, existan o no existan los dioses. El límite lo traza la conciencia propia. La base de la ética es la libertad y esta es la condición ontológica del hombre y el pilar de la ética de doña Juliana González. Se trata, no puedo omitir decirlo, de una ética optimista que pone el acento en la posibilidad de la realización personal al propio tiempo que de la colectiva. No puede haber ética sino en compañía de los otros. Para doña Juliana González, como para Nicol y Platón, no puede haber una ética racional apoyada en la razón, que es el logos
a un mismo tiempo palabra, sin el vínculo más estrecho con el amor, con el eros. De aquí deriva doña Juliana una ética contraria a la que postula el existencialismo sartreano, no menos que a la ética del sufrimiento. Doña Juliana subraya que son la vida, la salud, el amor, la felicidad, a la vez el medio y el fin de la ética. Por tal causa, de manera necesaria, esas reflexiones la llevaron hacia la ética médica y la bioética, espacio en donde se ha convertido en voz autorizada. En su discurso, doña Juliana González dice que ha cobrado conciencia de la indisoluble relación que hay en el presente entre los grandes problemas éticos y los extraordinarios logros que desde la mitad del siglo pasado hasta el presente nos ofrecen las ciencias de la vida y la bioética. Se trata, pues, de una filósofa que ha anclado su pensamiento y su reflexión en la vida moderna. Por esto, asume que la teoría de la evolución es trascendental para la ética contemporánea. Por su parte, el historiador Jan Meyer, que ha hecho de México su segunda patria, ha desarrollado una investigación de primera magnitud sobre hechos que la historiografía oficial de modo deliberado soslayaba. Son hechos que avergüenzan a la conciencia nacional. Fue así que muy joven, en un país que apenas empezaba a conocer pero también a amar, Jan Meyer investigó la llamada Guerra Cristera, herida dolorosa, incomprendida en muchos aspectos. Su manuscrito original tenía, adviertan ustedes, solo 1.600 cuartillas. Convertido en libro, se despliega por más de 1.100 páginas en 3 volúmenes. Al publicarlo en 1973, don Jan Meyer tenía 31 años. Era un joven francés por completo desconocido, tanto en México como en Francia. El tema que abordaba, lo dice él mismo, era tabú, y para colmo lo publicó una editorial, Siglo XXI, que tenía fama de publicar libros de orientación contraria a la que Meyer le daba a su texto. Sin embargo, el libro, que recibió un nombre de resonancia épica, alude a la Ilíada, que duda cabe, fue recibido con gran respeto por los historiadores mexicanos, ya que mostraba una investigación audaz, prolija, en muchos aspectos abrumadora. Y el libro, ese libro, afirma Meyer, lo transformó. Cada uno, dice Don Quijote, es hijo de sus obras. A su vez, don Jan Meyer señala, lo cito, que ha sido engendrado por la cristiada. Tan es así que vive en México y es mexicano. Lo dice en la advertencia a la 14ª edición de 1994. Esa confesión no le fue suficiente, sin embargo. 10 años más tarde, en 2004, escribió un nuevo texto que tituló Prodomo Mea, la cristiada a la distancia, en el que reconoce lo mucho que ha cambiado la perspectiva histórica sobre el fenómeno cristero, que de haber sido satanizado, ha pasado a convertirse en una especie de lucha popular contra todas las agresiones del poder. Y dice don Jan Meyer, de guardia blanca de los hacendados malditos, de asesinos de los santos maestros de la escuela socialista, los cristeros pasarían a ser los hermanos de todos los guerrilleros del mundo. Y escribe esta frase, a mi juicio lapidaria: no merecían tanta abominación ayer, tampoco les corresponde semejante gloria hoy. Me gustaría subrayar que el libro de don Jan Meyer rompió un paradigma y nos obligó a valorar los aspectos ocultos, malditos, de la Revolución Mexicana, considerada casi un monolito de mármol, una masa sólida de bronce. El indudable mexicano que es don Jan Meyer conserva, sin embargo, una raíz francesa y ha escrito otro libro ejemplar en el que también se aparta de los lugares comunes, que no son pocos, de la historiografía oficial, Yo, el francés, cuyo subtítulo es La intervención en primera persona. Se trata de una serie de biografías y relatos desde ángulos personales, de oficiales y soldados que formaron el cuerpo expedicionario francés,
que invadió y ocupó nuestro país en el siglo XIX. Los textos son, no cabe duda, fascinantes. Muestran facetas de carácter íntimo en el curso de esa guerra, desmitifican el supuesto heroísmo de los combatientes y exhiben en no pocos casos las crueldades que realizaron. Debo señalar además otro texto, Le Livre de mon père o Une suite européenne. En él se revela la raíz alsaciana, francesa por lo tanto, de don Jan Meyer. Es un libro de amor filial y de vínculo profundo con esa región en vilo, para citar nuevamente a don Luis González, que es la Alsacia, que un día amanece renana, alemana y otro día francesa. En su discurso, don Jan Meyer plantea la oposición entre la universalidad y la nación. No desdeña ni la una ni la otra. Es más, en tanto que acepta la enseñanza de don Luis González, también reclama para sí el orgullo de pertenecer a una patria chica, la matria, término caro, pues, a don Luis. De ahí, en Meyer, su raíz alsaciana, que no lo aleja, empero, ni de la nación ni de la comunidad internacional. Don José Sarucán es el mayor, el más importante de todos los darwinistas mexicanos. Aclaro, no es darwinista en el sentido de que sostenga sin cambios las tesis del gran hombre de ciencia que fue Charles Darwin. Lo es en el sentido radical en que lo es todo biólogo comprometido con la ciencia hoy. Sarucán advierte así el carácter decisivo de la revolución darwiniana, aquello que nadie puede soslayar. Cuánto y de qué manera las tesis de Darwin destruyeron paradigmas y provocaron una de las transformaciones mentales más profundas y permanentes de las que se guarde memoria. Darwin, el hombre y su libro El origen de las especies, dice don José Sarucán, revolucionaron la ciencia y el pensamiento. Asegura así don José, lo cito, ninguna obra científica ha igualado la repercusión de la obra de Darwin en la ciencia, la política, la religión o la filosofía. Este es el nudo de la cuestión. Asumir la revolución darwiniana es adoptar un compromiso total con la ciencia. No hay ni puede haber en el mundo contemporáneo ningún hombre de ciencia, lo diré mejor, no puede haber ningún hombre simple y llanamente que no arranque de las tesis darwinistas para ampliar el espacio inagotable del conocimiento. Ser darwinista es la condición primera, insoslayable, para ser hoy hombre de ciencia. En este sentido radical, don José Sarucán es un hombre de ciencia moderno, riguroso y honesto. Lo anterior no significa, ya lo dije, de ningún modo, que don José acepte todas y cada una de las tesis de Darwin. Si la revolución lograda por Darwin marca un hito, un antes y un después en la historia, no solo de la ciencia, sino de la conciencia humana, no significa que sus tesis se sostengan intactas. Por tal razón, hoy se habla de neodarwinismo, de la síntesis, pues, entre las tesis originales de Darwin y las aportaciones de la ciencia contemporánea. Don José Sarucán es consciente de los aportes de Darwin y al propio tiempo de sus limitaciones. Así, Sarucán subraya que Darwin no conoció las leyes de la herencia establecidas por Gregor Mendel, mientras que de ellas se vale la moderna teoría de la evolución. Tampoco es obvio pudo conocer la genética actual ni la biología molecular. Es lo que ocurre en todas las ciencias. Nuevos y decisivos aportes ensanchan los límites de la teoría inicial y, sin embargo, los avances siguen la ruta originalmente trazada por su precursor. En un libro ameno y a la vez preciso, Las musas de Darwin, Sarucán pone en relieve las contribuciones hechas por el autor del origen de las especies e indaga a un mismo tiempo por las fuentes de que se alimenta. Vienen de múltiples disciplinas y son producto de diversos autores, entre otros de Charles Lyell en geología, de Malthus en economía política. Don José destaca, por supuesto, el impacto que a Darwin le produjo la lectura de las teorías demográficas de Malthus. Advierte que la ciencia es de carácter interdisciplinario y se nutre de toda clase de materias. En este caso,
la teoría de la evolución recibió un influjo decisivo de una ciencia que era por entonces una novedad, la economía política, la ciencia de la macroeconomía y de modo más específico aún de la naciente demografía. De esas ciencias, Darwin dedujo tesis fundamentales: la lucha por la existencia, el dato insoslayable de que las especies producen un número superfluo de descendientes y sobreviven los más aptos. Esto genera por necesidad la variedad de los individuos, razón por la cual aquellos que se adaptan mejor a las condiciones del medio son los que finalmente sobreviven, y ellos transmiten los caracteres que adquieren a su progenie. El impacto que estas tesis produjo fue inmediato. El hombre se consideró a partir de ese momento uno más de los productos de la incesante evolución de las especies. Sin duda, el producto más alto de ese proceso evolutivo, pero que guarda con toda humildad los estigmas de sus antepasados en cada una de sus células. El ser humano no solo es una síntesis específica de gases y minerales, sino que también ha heredado la capacidad de adaptación que tienen las especies anteriores, desde los protozoarios hasta el hombre. En este aspecto, don José Sarucán es consciente del vínculo que existe entre el azar y la necesidad, y por tal razón subraya que la ciencia contemporánea es una ciencia de la probabilidad y no de la certeza absoluta. Don José Sarucán muestra en las musas de Darwin todo aquello que este científico obtuvo al asimilar, pues, las teorías de sus contemporáneos. Narra igualmente el trabajo de campo que realizó a lo largo de los casi 5 años que duró el viaje del Beagle. Debo añadir que el libro de don José es mucho más que esto. Es también un relato de la vida de Darwin, tanto la dedicada a la ciencia como la de su entorno íntimo, donde destacan su esposa, Lyell, Huxley, Wallace, muchos más. La trayectoria de don José no se limita a sus aportaciones directas a la investigación científica. Por igual ha desempeñado, se sabe bien, con rectitud y sabiduría, el cargo más honroso a que puede aspirar todo universitario. Fue rector de nuestra máxima casa de estudios en 2 períodos sucesivos. Por si lo anterior aún fuera poco, a su empeño se debe la creación de un organismo intersecretarial que protege la fauna y la flora de nuestro país, CONABIO, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que se dedica pues a la conservación y el desarrollo de la ecología nacional, rica como pocos en el planeta. Don José Sarucán ha podido desplegar allí en toda su amplitud sus indudables dotes de ecólogo. Hoy, don José Sarucán ha puesto el énfasis en el hecho de que, a diferencia de los primates y los homínidos, de los que indudablemente descendemos, nuestra especie posee un instrumento específico, el lenguaje, acaso la octava transición central del proceso evolutivo, como lo señaló, y que se apoya en el desarrollo de nuestro cerebro, capaz de transmitir de una generación a otra la experiencia acumulada por nuestra especie en el curso de los millones de años que lleva de habitar nuestro planeta. Permítanme finalizar estas palabras diciendo que, además de su amor por Darwin, don José Sarucán ha mostrado también su amor por otras investigaciones sobre la fauna y la flora de nuestro país. Ama los códices Badiano y Florentino, la obra de Felipe II, Francisco Hernández. Conoce la Real Expedición Botánica a Nueva España que dirigieron Martín de Cessé y José Mariano Mociño. No olvida las aportaciones de Humboldt. Añado que en buena medida comparto con él esos amores, tanto así que a sus instancias se debe que la magna exposición sobre Darwin, que coordinó él mismo y que tuvo lugar en el antiguo Colegio de San Ildefonso en 2014, contó con una sala dedicada a la expedición de Cessé y Mociño, apoyada en textos cuya publicación pude coordinar, lo que agradezco desde lo más hondo de mi corazón. En nombre de todos los miembros de la Academia, queridos amigos, doña Juliana González, don Jean Meyer y don José Sarucán, les doy la más cordial bienvenida a su nueva morada académica. Los recibimos con los brazos abiertos.